Vamos a iniciar con el tema de selección del talento humano, un tema también importante dentro de una organización. El objetivo de este tema es que ustedes adquieran habilidades para que seleccionen de manera correcta cuáles serán los instrumentos a utilizar cuando realicen la evaluación del talento humano, de estos candidatos a ocupar un determinado puesto en una organización, identificando con ello, pues, cuál será la persona idónea para dicho puesto. ¿Por qué es tan importante la selección del talento humano en una organización? Si nosotros recordamos, en toda organización se encuentran los recursos humanos, materiales, financieros. Sin embargo, el recurso humano, pues, es esencial para lograr el éxito de toda organización. Para ello, pues, es necesario que el talento humano, que estos trabajadores cuenten con habilidades y con atributos adecuados al perfil del puesto que se está requiriendo y
En términos del análisis de puesto, lo primero que tenemos que tener es una referencia de cuál es el puesto que se quiere o que se requiere para que sea ocupado por algún candidato, cuáles son las características de dicho puesto. Un segundo elemento que se tiene que considerar en el proceso, después de analizar el puesto, viene lo que es la selección de pruebas. Tenemos una gran gama de pruebas, como ya se mencionó, pero aquí lo importante es cuáles serán los instrumentos más apropiados, más ad hoc, al tipo de puesto que se está requiriendo sea ocupado por alguno de los candidatos. Entonces, es muy importante esta selección de puestos. El tercer elemento que vamos a ver es la aplicación de pruebas. Ya que tenemos seleccionado estos instrumentos, ahora tenemos que aplicar. Vamos a realizar la aplicación de estas pruebas y ya en los últimos años también hay que recordar que dada el avance de la tecnología, pues muchas de estas pruebas ya también son realizadas de manera virtual o en línea. Y esto hace también que los tiempos se acoten para poder obtener los resultados en un menor tiempo. Ya que son aplicados nuestros instrumentos, nuestras pruebas, el siguiente punto es la relación que va a existir entre las puntuaciones de pruebas con el desempeño. Es muy importante que a partir de las puntuaciones obtenidas, de esas calificaciones que se obtengan en estas pruebas, nos van dando una predicción de acuerdo a los criterios de desempeño que yo requiero para ocupar un determinado puesto. Por último, tenemos la validación cruzada y revalidación. Y en ese sentido, cuando hablamos de esto, pues nos hace referencia básicamente a que tenemos que cruzar nuestra información, porque eso nos permite dar un mayor sustento a los elementos que yo requiero para el puesto que va a ocupar el candidato que vaya yo a seleccionar. Esto entonces me refiere al proceso de validación que voy a tener de una prueba. No hay que olvidar el marco legal, algo que también tienen derecho los candidatos y sobre todo ahorita tenemos que ser muy cuidadosos en ello, es que debe de existir una confidencialidad de los resultados. El candidato también tiene derecho a tener el consentimiento informado, esto es, si requieren o son utilizados su información, pues también debe de contar con el consentimiento informado del candidato. ¿Sí? El otro aspecto también es el derecho al que tiene esta persona que interpreta la puntuación, que sea una persona calificada, una persona experta. Esto también es muy importante para en esta legalidad que se tiene para la designación del candidato a ocupar un determinado puesto. Otro aspecto importante es el derecho a que la prueba sea segura. No hay que olvidar también las leyes de igualdad de oportunidades que actualmente pues es un marco importantísimo. Todos tienen el mismo derecho y la misma igualdad de oportunidades con el simple hecho de cuidar estos lineamientos cuando se utilizan exámenes o instrumentos. Las pruebas, tenemos diferentes tipos de pruebas y va a depender del tipo de puesto a ocupar. Y así podemos iniciar con las pruebas de habilidades cognitivas. Este tipo de pruebas, fundamentalmente, el mismo término nos dice, lo que vamos a medir, lo que vamos a puntuar
son las habilidades mentales o cognitivas que va a tener el candidato. Estas pruebas de inteligencia, que es que lo que mide es ese coeficiente intelectual, están midiendo una serie de habilidades. Tenemos varias pruebas que podemos utilizar, la prueba Stanford-Weiner, la prueba Wondery y la prueba de aptitudes. Básicamente, lo que mide este tipo de pruebas, como ya mencioné, es esa memoria y esa capacidad matemática que pudiéramos tener. Por ejemplo, si yo tengo un puesto para ocupar un ingeniero, pues indudablemente tendría yo que tener una prueba de este tipo de habilidades mentales. ¿Qué tan hábil es en el manejo de las matemáticas, por ejemplo? Otro tipo de pruebas que tenemos son las pruebas de habilidades motoras y físicas. En este tipo de pruebas, pues básicamente es cuando el tipo de puesto que yo requiero es más en el manejo de capacidades físicas. Por ejemplo, un mecánico, un plomero, yo necesito que tenga mucha habilidad física, mucho manejo de materiales, de insumos, y en ese sentido, pues este tipo de pruebas son las más idóneas para ese tipo de puestos. Miden destrezas digitales, inclusive el tiempo de reacción también es importante para medirlo. Es decir, cuando hablamos de tiempo, también es importante hasta cuando tecleamos en una computadora, qué tan hábil tenemos la velocidad en los dedos, en los movimientos, para lograr en un determinado tiempo un documento. Dentro de estas pruebas de destreza se encuentra la de Stoneberg, la cual mide velocidad y precisión del juicio simple, que es esta que acabo de mencionar. Otro tipo de pruebas que tenemos, las de medición de personalidad. Este tipo de pruebas, pues se consideran que son las más difíciles para evaluar por el experto, porque por sí sola es muy difícil que se identifique el desempeño laboral. Aquí básicamente lo que se observa es la característica de qué tanta motivación tiene el candidato, los intereses, esas destrezas o esas habilidades interpersonales que está presentando. Esto es lo que ayuda también, aunque es lo más difícil de evaluar, pero sí es muy necesario y muy importante porque eso da una inferencia de la personalidad que está teniendo el candidato. ¿Cuáles son estas dimensiones de la personalidad? Existen varios modelos. Aquí se retoma el modelo de las 5 grandes y los factores globales de personalidad y se llama modelo de los 5 grandes porque precisamente son 5 aspectos, 5 dimensiones, lo que están determinando la personalidad de una persona. La primera dimensión es la extroversión y este tipo de dimensión lo que mide es qué tanto la persona se relaciona, qué tanta habilidad tiene para relacionarse con los demás, que sea abierto en sus sentimientos, que no maneje una falsedad, sino que se vea esta realidad de apertura con los demás. Una segunda dimensión que está midiendo, puede medir la personalidad, es la estabilidad emocional. Lo que se busca es una persona que sea equilibrada y estable. Si nos llega un candidato pues inestable, que nos dice una cosa, al rato nos dice otra, y lo estamos observando, pues básicamente no nos serviría este candidato. Inmediatamente, pues quedaría fuera de esta selección. Una tercera dimensión es la afabilidad, y esto se refiere a que en esta dimensión la persona debe de ser amable, cooperativa, atento con cualquier persona. Básicamente, por ejemplo, si yo busco una secretaria, un puesto de secretaria, pues yo tengo que medir esta personalidad, que sea amable, que sea atenta, inclusive hasta la forma de vestir. La siguiente dimensión es la escrupulosidad,
Y básicamente este tipo de dimensión lo que mide es que la persona sea minuciosa, tenga esmero, sea cuidadoso en el cumplimiento de las cosas, de todo lo que se le pida. Y por último, la dimensión de apertura a la experiencia, que tenga esta capacidad para ser creativo, para escuchar, saber escuchar, estar abierto a estas nuevas ideas. Y bueno, dentro de esta selección de personal, recordemos que las pruebas de desempeño también son fundamentales. El desempeño nos permite medir a partir de lo que la persona ha aprendido, qué tanta habilidad tiene en las actividades que va a realizar. Por ejemplo, si yo tengo una mecanógrafa, pues yo tengo que aplicarle una prueba de desempeño para medir su capacidad en el manejo de estas teclas de una máquina de escribir o también en el manejo de una computadora. Esas son pruebas de desempeño. Sin embargo, también tenemos que recordar que todas estas, muchas de las pruebas, no nada más de desempeño, ya lo hemos visto, de motivación, pruebas de personalidad y sobre todo las pruebas escritas, las pruebas que miden estas capacidades mentales, ya actualmente muchas organizaciones lo están haciendo de manera virtual. Por último, ya para cerrar, tenemos los centros de evaluación. Los centros de evaluación son espacios físicos. En algunas organizaciones pueden ser hasta el espacio de donde realizan las juntas con su personal. Pero son espacios en donde aquí se pueden realizar evaluaciones de los candidatos para medir estos desempeños. Y son básicamente observados por el experto. Con ello, lo que se busca es que contribuyen estos centros a predecir el éxito para la selección de la persona. Aunque estos centros de evaluación en muchos casos salen pues con un alto costo, sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de producción del talento humano, pues resulta atractivo para las organizaciones porque con ello contribuye para que el candidato ya seleccionado labore y se considere un éxito en esa selección de personal. Con esto sería la primera parte de esos instrumentos. Vamos a ver en otra presentación otro tipo de insumos, otro tipo de instrumentos como es la entrevista.